Buenos días, vamos a desarrollar en la sesión del día de hoy el tema de la gestión de los recursos humanos. En primer lugar, vamos a definir en qué consiste la administración de los recursos humanos. Básicamente se puede definir la administración de los recursos humanos como las políticas y procedimientos para gestionar o manejar adecuadamente al personal a fin de que estos logren desarrollar todo su potencial para que nuestra institución alcance el máximo beneficio posible. Para esto hay una regla básica que tenemos que nosotros desarrollar. La administración de recursos humanos debe entenderse como un proceso permanente, un proceso continuo y permanente para tener personal adecuado en el puesto adecuado, a fin de que favorezca la eficacia y la eficiencia en la organización. Esto es importante resaltarlo debido a que en muchos casos en las instituciones públicas no se tiene en cuenta el perfil que debe reunir una determinada persona para ocupar un cargo o puesto dentro de la administración pública. De allí que en muchos casos nosotros podemos apreciar que se ubica a personas en un determinado cargo o puesto sin que reúnan las características o las condiciones para ocupar un cargo o puesto específico. Y esto ocasiona que en muchos casos existan personas con un perfil totalmente diferente al cargo que van a ocupar. Es frecuente de repente encontrar personas con una formación diferente, por ejemplo, gente de una profesión que está más vinculada al tema de ingenierías o de salud, ubicarlo en áreas de corte administrativo o en áreas de corte contable. Esto tiende a generar ciertos niveles de deficiencia al haber una divergencia entre el perfil requerido para un cargo puesto y el perfil que tiene la persona que va a ocupar ese cargo o puesto específico. Dentro de las funciones de la administración de recursos humanos podemos ubicar a las siguientes. En primer lugar, la función de planeamiento, que es una función importante porque no solamente es definir metas y objetivos, que es una de las actividades importantes, sino también realizar previsiones, por ejemplo, para identificar cuándo es necesario la reposición o el cambio de personal. Esto, entendamos bien, en la administración pública es más importante porque es bastante frecuente que dentro de la administración pública se genere lo que se conoce como capas generacionales de ingreso a la administración pública. Muchas instituciones del Estado tienen personal que ha sido incorporado a la administración pública en oleadas sucesivas. Hay generaciones que ingresaron en la época del gobierno militar, y más o menos corresponde a una capa generacional. Luego otras ingresaron en la época del gobierno del arquitecto Belón de Terry, y luego otras generaciones ingresaron en la época del primer gobierno de Alan García, y así sucesivamente, y esto corresponde un poco al concepto de ciclo político de ingreso a la administración pública. Este tema nos obliga también a pensar que así como han ingresado, ciertas generaciones van a tener un periodo de salida. Cuando llegue una etapa determinada, un periodo específico de tiempo, ese grueso de generación que ingresó en un determinado momento, igual va a salir de la administración pública también por capas o generaciones. Y es necesario el planeamiento para garantizar que el profesionalismo y la eficacia dentro de la administración pública se mantenga, evitando que existan roturas o saltos en el personal que se va a incorporar a la administración pública. Esta es una de las funciones esenciales, por ejemplo, dentro del planeamiento,
que en muchas instituciones no se ha analizado. Una segunda función que cumple la administración pública es la de organización. Establecer tareas y obligaciones. Aquí Recursos Humanos trabaja de la mano con el área de racionalización y de organización de métodos. Porque hay que definir funciones, hay que definir responsabilidades, hay que definir líneas de mando, líneas de dependencia, relaciones de coordinación y otras que son propias de la labor organizativa. Esto, claro está, tiene que estar debidamente normado dentro de la administración pública en los documentos técnicos de gestión y de organización que forman parte de la administración pública. Vale decir, el MOF, por ejemplo, el Manual de Organización y Funciones, el ROF, entre otros documentos de gestión, que coadyuvan a definir correctamente la forma de organización de las entidades de la administración pública. También es importante como función las de dirección y liderazgo. Es frecuente que en muchos casos en la administración pública quienes ejercen las funciones de dirección no ejerzan adecuadamente la función de liderazgo. Quien dirige, que tiene poder formal, debe ser también el líder de la entidad. Esto a veces no ocurre, a veces hay un divorcio entre la autoridad formal y el liderazgo. Es también una función importante entonces dentro de los recursos humanos. De igual manera, tenemos a la función de control. Esta función de control es a veces la que más funciona o la más actividad tiene dentro de la administración pública, pero no es la única función que debe cumplir el área de recursos humanos. La función de control es verificar que las metas y objetivos para el área de recursos humanos se hayan cumplido de forma adecuada, que todo lo que hemos planificado, que todo lo que hemos planeado se cumpla, utilizando los recursos en forma adecuada, los recursos y también el tiempo. Estas entonces en esencia son las funciones primordiales o fundamentales dentro de la administración de recursos humanos. Estas funciones de los recursos humanos involucran también otro factor importante, una nueva concepción dentro de la administración de recursos humanos. Nosotros trabajamos fundamentalmente con personas. Estas personas han sido formadas, tienen una formación determinada y también tienen que ser capacitadas para asumir determinadas responsabilidades. No basta con que tengan una formación, que a veces eso se desarrolla a nivel de los centros de formación, a nivel superior en muchos casos, técnico, sino también requiere un proceso de capacitación. Un proceso de capacitación que en algunos casos muchas instituciones lo desarrollan como un proceso de inducción para hacer que la persona que se incorpora a una institución tenga las capacidades y tenga el conocimiento para poder desempeñarse adecuadamente. Esta función de capacitación es la que en los últimos años, yo diría en las últimas décadas, ha venido a menos en la administración pública. Cada vez en la administración pública se capacitó menos. Y el gran problema del profesionalismo dentro de la administración pública ha estado vinculado necesariamente al proceso de capacitación. No había una política definida hasta hace poco de capacitación del personal en la administración pública, a pesar de que normas como la 2276 establecían la obligatoriedad de la capacitación e incluso hacían la provisión de un fondo para capacitación del personal. Sin embargo, eso en muchos casos fue simplemente letra muerta. Si no tenemos personas capacitadas, entonces no van a tener las características adecuadas para asumir funciones y desempeñarlas adecuadamente.